Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, La guerra de los dioses y los hombres. Los llamados dioses, los Anunnaki, los Anakim, los Elohim del Antiguo Testamento. Continuamos diciendo esta lectura, dice Zecharia Sitchin, es un relato muy antiguo que pronto expondremos. Pero mientras tanto vamos a remontarnos unos 1000 años antes de los dramáticos tiempos del faraón Ramsés II en Egipto. 1000 años antes de ese faraón. Por entonces, en la lejana Mesopotamia, un joven ambicioso tomaba el poder. Se le llamó Shah-Rukhin, que significa el gobernante justo. Pero nuestros libros de texto le llaman Sargón I. Entonces Shah-Rukhin es el mismo Sargón I. Construyó una nueva capital a la que llamó Agadeh. Fíjense que en el libro perdido de Enki veíamos que la capital del planeta Nibiru es Agadeh o Agade. Entonces los Anunnaki trajeron esos nombres acá y también terrestres asumieron esas nomenclaturas del planeta Nibiru que fue traída aquí. Y este le puso el mismo nombre a la capital que fundó ahí en Mesopotamia, Agadeh. Y en la religiosidad de los países nórdicos aparece también el rey Odín con su hijo Thor, el dios Thor, que tiene un martillo. Y la capital donde reina Odín también se llama Agadeh, igual que esa ciudad capital del planeta Nibiru. Entonces son los mismos relatos que se han extendido por diferentes partes del mundo donde han estado los Anunnaki, los Anakim, que podían ir a un lugar a otro porque tenían la tecnología hacia las naves para desplazarse hacia cualquier lugar del planeta. Por eso hay leyendas, como se dice, o relatos antiguos que son compatibles o semejantes con otros de otras regiones. En Mesopotamia hay relatos y se encuentran los mismos relatos en América, en Mesoamérica, partes de América también. Entonces, ¿por qué? Porque son los mismos personajes que se desplazan a diferentes lugares y crean diferentes culturas en diferentes partes del planeta. Por eso coinciden los relatos. Y sigue diciendo la lectura, construyó una nueva capital a la que llamó Agadeh y estableció el reino de Akkad. La lengua acadia de esta ciudad de Akkad, la lengua acadia escrita en forma de cuña, cuneiforme, fue la lengua madre de todas las lenguas semitas, de las cuales todavía están en uso el hebreo y el árabe. Sargón, que gobernó durante la mayor parte del siglo 24 a.C., Sargón, Shah-Rukhin, atribuyó su largo reinado de 54 años reinando al estatus especial que le concedieran los grandes dioses, que le hicieron supervisor de Ishtar, los grandes dioses, Enki, Enlil, sus hijos, nietos. Ishtar es la misma Inanna, que es una de las nietas de Enlil, ahí en Mesopotamia. Entonces él dice que su largo reinado se debió al apoyo que le dieron esos grandes dioses. Los dioses elegían los reyes y si no le caían bien o no le convenían, lo destituían y elegían otro. Y los reyes reinaban en nombre de los llamados dioses, entre comillas, que eran los que le ordenaban
cuando debían atacar a otro país o para robar territorio, para destruir reinos de un adversario de ellos mismos. Entonces este Sharrukin o Sargón I dice que reinó 54 años debido al estatus especial que le concedieron los grandes dioses. O sea, entre los Anunnaki, que eran una cantidad, habían los principales, que era Enki, Enlil, su media hermana, después vinieron sus hijos, sus nietos, esos eran los grandes dioses. Diferente a la mayoría que eran ya Anunnakis común, gente común, entre ellos. Y dice este Sargón o Sharrukin que los grandes dioses le hicieron supervisor de Ishtar, o sea, supervisor de la llamada diosa Inanna, de la Anunnaki Inanna, supervisor de Ishtar, sacerdote ungido de Anu. Ven como el sumo sacerdocio también instaurado por los Elohim, Anakim o Anunnaki. Era esa casta y de la cual a veces salía también ellos sacaban al rey. Entonces están muy ligados los dos personajes. El sumo sacerdote, el gran sacerdote, era ungido por ellos. Por eso dice aquí ungido por Anu, el rey de Nibiru, que podría haber sido dice, gran pastor justo de Enlil, le llamaban también a Sharrukin o a Sargón, o sea, él le servía, y Enlil era uno de los grandes dioses, era el comandante en jefe aquí en la tierra de los Anunnaki que estaban, descendientes del rey Anu, de Nibiru. Enlil era hijo de Anu. Gran pastor justo le pusieron, gran pastor justo de Enlil. Según escribió Sargón, fue Enlil el que impidió que nadie se opusiera a Sargón. O sea, le garantizó su reinado, que no tuviera oposición. Y el que le dio a la región que va desde el mar superior hasta el mar inferior, o sea, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Le dio todo ese territorio y se lo garantizó con su apoyo para que no tuviera oposición, no lo depusieran. Por tanto, Sargón llevaba hasta las puertas de la casa de Enlil a los reyes cautivos, atados con cuerdas a los collares de perro que les ponían alrededor del cuello. O sea, cada vez que conquistaba un lugar, con un reino, le llevaba al rey vivo y se lo presentaba a Enlil, porque era por orden de Enlil que él hacía las guerras. El Anunnaki Enlil, llamado Dios, entonces lo apoyaba. Dice, repitiendo, por tanto, Sargón llevaba hasta las puertas de la casa de Enlil. Enlil vivía ahí en Nippur, una ciudad en Mesopotamia. A los reyes cautivos los llevaba atados con cuerdas a los collares de perro que les ponían alrededor del cuello. Eso era una señal de humillación, atar a los reyes con las manos atadas atrás y con una cuerda aquí, con un collar de perro, era señal de humillación a ese rey vencido. Entonces los llevaba de esa manera y los presentaba en la casa de Enlil. En una de sus campañas por los montes Sagros, caminando ya hacia lo que hoy es Turquía, montes Sagros, Irán, desde Mesopotamia y de lo que es Irak, y caminando hacia Irán, hacia esos lugares montañosos, están los montes Sagros. Dice, en una de sus campañas por los montes Sagros, Sargón vivenció las mismas hazañas divinas que los combatientes de Troya habían presenciado, hazañas divinas, o sea, la participación directa de esos llamados dioses, o sea, los Anunnaki, Anakim o Elohim, en las batallas junto con los reyes, como sucedió en la guerra de Troya, donde los dioses se repartían entre un bando y otro bando contrarios y luchaban presencialmente, físicamente. Y dice que eso mismo percibió, experimentó Sargón o Sharrukin en esa
en esas batallas que realizó en los montes sagros, en esos territorios. Sargón vivenció las mismas hazañas divinas que los combatientes de Troya habían presenciado. Cuando estaba entrando en el país de Huarashi, intentando proseguir su avance en la oscuridad, eso es Shah Rukh Khan narrando lo que le sucedió. Cuando estaba entrando en el país de Huarashi, intentando proseguir su avance en la oscuridad, iba a conquistar otros territorios. La diosa Ishtar, o sea, Inanna, hizo que es nieta de Enlil, Ishtar hizo que la luz brillara sobre él. Iba en la oscuridad. ¿De dónde sale esa luz? Estamos hablando de tecnología, señores, de nuevo. La misma luz que ilumina al pueblo de Israel cuando cuando va por el desierto, en la oscuridad, en la noche. Es un carro espacial que tiene luz propia, como vemos hoy en los llamados ovnis. Tienen una luz con una capacidad tan grande de iluminar que no la tiene ningún aparato aquí entre los terrestres, entre los gobiernos que tenemos actualmente, porque es otro tipo de tecnología más avanzada. Entonces pueden iluminar un campo entero con una nave desde arriba. Y dice que Shah Rukh Khan experimentó eso, iba en la oscuridad y Inanna, que es nieta de Enlil, a quien le sirve Shah Rukh Khan o Sargón, le sirve a los dos, tanto a Inanna como a su abuelo Enlil. Shah Rukh Khan es un servidor de ellos. Dice que Inanna hizo que la luz brillara sobre él, o sea, desde la nave donde ella estaba, ilumina todo el territorio por donde va avanzando Sargón. Y así pudo Sargón atravesar las tinieblas de la oscuridad mientras dirigía sus tropas a través de los pasos montañosos del actual Luristán, por ahí caminando ya de Turquía hacia Armenia, frontera con Irán, lo que hoy es Irán, el actual Luristán. Entonces iba por ahí en esos desfiladeros oscuros en la noche y Inanna lo ayuda iluminándolo desde una nave de encima con las luces de la nave. Así se entiende más fácil lo que sucede en lugar de estar pensando en milagros de dioses y cosas de eso. Que los dioses son los Anunnaki. La dinastía Acadia, recuérdense que Shah Rukh Khan fundó la ciudad de Akkad, de ahí viene y tenía su propio lenguaje. La dinastía Acadia, que comenzara Sargón, alcanzó su culminación bajo su nieto Naram Sin. Entonces en acadiano estaba, a ese que se le llama Sargón, se le llamaba Shah Rukh Khan. Tiene un hijo llamado Naram Sin, que hereda el reinado de su padre. Dice la dinastía Acadia que comenzara Sargón, o Shah Rukh Khan, alcanzó su culminación bajo su nieto, no es hijo, es nieto, Naram Sin, aquel al que ama el dios Sin. El dios Sin era uno de los hijos de Enlil, Nagnar Sin. Fue el primer hijo que él tuvo aquí en la tierra, porque el primero que él tuvo nació en el planeta Nibiru y vino aquí con él, Ninurta, el guerrero de Enlil. Este Naram Sin, el dios Nagnar Sin, es el mismo Sin, es el primer hijo de Enlil que tiene aquí en la tierra con una mujer de Nibiru, con una Anunnaki, ahí en Mesopotamia, en su ciudad. Nippur se llamaba la ciudad de Enlil, ya dijimos. Entonces este nieto de Shah Rukh Khan o Sargón es el que hereda el reinado y dice que el nombre de él significa, Naram Sin significa aquel al que ama el dios Sin. Según consta en sus monumentos, las conquistas de Naram Sin se debieron a que su dios le había concedido un arma única. Fíjense que en este caso uno de los dioses, llamados dioses o Anunnaki, comparte tecnología con un terrestre que es descendencia de él. Naram Sin, un rey que le sirve a él, comparten tecnología, o sea, le da un arma. Y con esa arma puede vencer a otros ejércitos que no tienen esa tecnología.
Dice, Naram Sin conquistó muchos lugares y esas conquistas se debieron a que su Dios le había concedido un arma única, el arma del Dios. No hay manera de que los terrestres le llamen, le digan el nombre de esa arma, porque los Anunnaki no compartían normalmente la tecnología de ellos a nivel de armas con los terrestres. Entonces, arma del Dios, porque ya saben que fue el Dios que se la dio a Naram Sin, que no tiene esa capacidad de crear esa tecnología. Y por eso venció y conquistó mucho Naram Sin, debido a esa arma, el arma del Dios, el arma divina. Y también a que los otros dioses le habían dado su consentimiento explícito o incluso le habían invitado a entrar en sus regiones. A ese Naram Sin, los otros dioses le permitieron entrar en sus regiones, o sea, lo aprobaban. La principal incursión de Naram Sin, este nieto de Charruquín o Sargón, fue en dirección noroeste, y entre sus conquistas estuvo la de la ciudad-estado de Ebla, cuyo archivo de tablillas de arcilla recientemente descubierto ha provocado un enorme interés científico. Aunque desde los tiempos de la separación de la humanidad ningún rey había llegado a destruir Armán e Ibla, estas ciudades, el dios Nergal, un hijo de Enki, abrió el sendero para el poderoso Naram Sin y le dio a Armán e Ibla, o sea, le entregó la ciudad, hizo que las venciera con las armas, con la ayuda de este Anunnaki Nergal. Nergal era hijo de Enki, que era contrario a su hermano al clan de Enlil. Enki y Enlil se dividieron en dos clanes, o sea, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos formaron esos dos clanes contrarios por la lucha por el poder. Pero, como veíamos en el libro de Perdido de Enki, Nergal, en lugar de apoyar a sus hermanos, se alió muchas veces con los hijos de Enlil. Y aquí en este caso aparece, apoyando a un seguidor de Enlil, descendiente de Enlil, nieto del rey Naram Sin, nieto del rey Sargón. Este Naram Sin dice que recibió el apoyo de Nergal para conquistar otros territorios. Dice, abrió el sendero para el poderoso Naram Sin y le dio las dos ciudades, o sea, le ayudó a conquistarlas. Armán e Ibla se llamaban las ciudades. También le dio como regalo desde Amanus, la montaña de los cedros, hasta el mar superior. El mar superior es el Mediterráneo. Del mismo modo que Naram Sin podía atribuir sus victoriosas campañas al hecho de haber tenido en cuenta las órdenes de sus dioses, mientras seguía las órdenes de los dioses, que le proporcionaron hasta armas, una tecnología diferente a los otros países, ahí estuvo bien todo. Mientras Naram Sin dice, mientras se atiene a las órdenes que le dan sus dioses, el hombre triunfa y vence en las batallas. Pero ¿qué pasa cuando desoye las órdenes que le dan esos dioses o Anunnakis? ¿Qué pasa con Naram Sin? Fíjense. Del mismo modo que Naram Sin podía atribuir sus victoriosas campañas al hecho de haber tenido en cuenta las órdenes de sus dioses, su caída se atribuyó también al hecho de haber ido a guerrear contra el mundo de los dioses. Desobedeciendo las órdenes de los dioses, fue a guerrear y se confió demasiado. El poder corrompe a las personas, enloquece, se sienten como que nunca van a dejar el poder. Eso lo vemos en muchos gobernantes hoy. Hacen cosas que que las personas que analizan la sociedad, los sociólogos y otros, se dan cuenta que es una cosa de una gente que no está, el poder lo ha trastornado, porque toman decisiones como que nunca van a dejar el poder, nunca van a ser depuestos del poder, como que no pueden venir otro detrás y destruir lo que ellos hicieron. Presidentes y gobernantes, ¿no?
En el caso de Brasil, por ejemplo, el gobernante que estaba antes de Lula llegar ahora, el tal Bolsonaro, que está en Estados Unidos huyendo por ahí, tomó decisiones. Por ejemplo, tenía una tarjeta de crédito para gastar y gastar sin darle cuenta a nadie. Y antes de las elecciones colocó un sigilo de 100 años para que nadie pudiera investigar en qué gastó él tanto dinero con esa tarjeta de crédito, un sigilo de 100 años. ¿A quién se le ocurre eso? Como que en 100 años nadie va a poder gobernar. Él no sabe que otro viene a gobernar, porque perdió las elecciones contra Lula. Y ahora todas esas decisiones que parecían eternas, 20 años de sigilo, de silencio, que no se puede decir en qué gastó el dinero, ya en 2 o 3 días esas leyes son abolidas. Y si ya se va sabiendo en qué gastaba el dinero público, con esa tarjeta, entonces el poder como que enloquece a la gente, los vuelve locos, a los bobos los vuelve más idiotas todavía. A los que son un poco sabios los enloquece. Toman decisiones que uno se queda asombrado. ¿Pero será que este hombre piensa que va a ser eterno en el poder? ¿O este partido que cree que nunca va a dejar el poder, no lo van a quitar de ahí? Eso sucede. El poder corrompe a las personas. Y lo vemos constantemente. Miren las medidas que está tomando el payaso de Ucrania. Como que siempre va a estar ahí, silenciando a todos los opositores, lo ha silenciado, a todos los medios de televisión, de radio, todo lo que es oposición la silenció, como que él va a estar ahí siempre y nunca va a llegar un juicio contra él. O sea, se enloquecen, se ciegan, el poder corrompe. A los que son un poco sabios los vuelve idiotas y a los idiotas los pone más locos todavía. Y eso pasó con este Naram Sin, se elevó tanto, se sintió tanto protegido por algunos Anunnakis o dioses, y triunfo para aquí, triunfo para allá, que se le fue el juicio a nivel del poder, quiero decir. Y se puso hasta en contra de lo mismo que lo estaban ayudando. Entonces, cuando desoyó las órdenes que le daban los dioses, comenzó a perder. Dice: del mismo modo entonces que Naram Sin podía atribuir sus victoriosas campañas al hecho de haber tenido en cuenta las órdenes de sus dioses, su caída se atribuyó también al hecho de haber ido a guerrear contra el mundo de los dioses, en contra de las órdenes de ellos. Los expertos estudiosos han recompuesto con fragmentos de diferentes versiones un texto que ha recibido el título de La leyenda de Naram Sin, este rey. Hablando en primera persona, Naram Sin explica en este relato de aflicciones que sus problemas comenzaron cuando la diosa Istara, Inanna, que lo apoyaba, cambió sus planes. Y los dioses les dieron su bendición a los 7 reyes hermanos gloriosos y nobles. Apoyaron a otros reyes, porque Naram Sin se le fue el poder a la cabeza y comenzó a desoír, a no querer cumplir las órdenes que le daban los dioses. Entonces ellos apoyaron a otros. En ese texto antiguo llamado La leyenda de Naram Sin, hablando en primera persona, Naram Sin explica en este relato de aflicciones que sus problemas comenzaron cuando la diosa Istara o Inanna, Anunnaki, nieta de Enlil, cambió sus planes, y los dioses les dieron su bendición a los 7 reyes hermanos gloriosos y nobles. A otros reyes lo dejaron solo, con su locura por el poder, con su orgullo, con su pensar que es lo máximo, que iba a ser así siempre. Y entonces sigue narrando Naram Sin. Sus tropas ascendían a 360,000 soldados. De 360,000 las tropas de Naram Sin. Llegando de lo que ahora es Irán, invadieron las tierras montañosas de Gutium y Elam, al este de Mesopotamia.
y llegaron a amenazar la misma ciudad de Akkad que había fundado el abuelo de Naram-Sin, el llamado Sargón o Sharrukin. Llegaron hasta la puerta de acá, llegaron esos ejércitos, apoyados ahora por esos dioses que antes apoyaban a Naram-Sin. Lo dejaron solo por desobediente. Dice, él tenía 360,000 soldados. Esos reyes llegaron a la misma puerta del reino de Akkad, con la capital Agadé. Invadieron las tierras montañosas de Gutión y Elán al este de Mesopotamia y llegaron a amenazar a la misma Akkad, que estaba ahí en el sur de Mesopotamia, cerca de los ríos Tigres, por ahí. Llegando de lo que ahora es Irán, entonces a gran invasión, llegaron a amenazar la misma Akkad. Naram-Sin les preguntó a los dioses qué debía hacer frente a esta invasión. Y le dijeron que dejara a un lado las armas y que en vez de ir a combatir, se fuera a dormir con su mujer. Pero por algún motivo profundo le dijeron que evitara tener sexo con ella esa noche. Eso se lo dijeron los Anunnaki a Naram-Sin. Los dioses le respondieron a Naram-Sin, dice el texto: oh Naram-Sin, estas son nuestras órdenes. Este ejército que va contra ti, ata las armas y ponlas en un rincón. Reprime tu audacia, quédate en casa, junto con tu esposa, ve a dormir al lecho, pero con ella no debes. Ahí se apaga el texto y los expertos interpretan que no debía tener relaciones sexuales con ella esa noche. No, y sigue el texto diciendo, no debes salir del país ni ir hasta el enemigo, no lo enfrentes. Pero Naram-Sin, diciendo que iba a confiar en sus propias armas, ¿ves? Ya se llenó de orgullo en las armas que tiene. ¿En quién se confían los estadounidenses ahora, como el gobierno estadounidense? En sus armas. Cuando las armas no les sirvan frente a otras armas más actuales que tienen otros países, como Rusia, como China, ¿qué es lo que va a pasar con ese gobierno de Estados Unidos? Va a pasar lo mismo. Se llenan de orgullo. Tenemos las mejores armas y se han pasado la vida entonces amenazando a otros países, sugestionándolos, coaccionándolos, diciéndoles lo que tienen que hacer, si no le vamos a mandar a la Edad Media, puros bombazos. Eso es lo que han venido haciendo los gobiernos de Estados Unidos, en base a las armas que tienen, no a otra cosa. Lo vamos a invadir, le vamos a rodear la isla con nuestros barcos, le vamos a bloquear. Ellos mismos se han llenado de enemigos, abusando del poder de sus armas. Y lo mismo le pasó a este nieto de Sharrukin o Sargón llamado Naram-Sin. Se confió en sus armas. Tanta confianza que se puso hasta en contra de los mismos protectores de él, que eran los Anunnaki llamados dioses. Fíjense que tenía 360,000 soldados y confiado en eso y en sus armas, desoyó las órdenes que le dieron los dioses que lo apoyaban, los Anunnaki. Pero Naram-Sin, diciendo que iba a confiar en sus propias armas, no en lo que le estaban diciendo los dioses, que no vayas a la guerra, no te enfrentes a él, deja tus armas, quédate en tu casa. Dice, no, confiando en sus propias armas, decidió atacar al enemigo a despecho del consejo de los dioses. Con la llegada del primer año envía 120,000. Recuérdense que tenía 360,000. Era la fuerza de él en número. Dice que el primer año envió a 120,000 hombres, pero ninguno volvió vivo a enfrentar a esos invasores, esos otros reyes. Ninguno volvió vivo. Fue un desastre total. 120,000 de 360,000 que tenía. Ninguno volvió vivo. Confesó Naram-Sin en su inscripción. Quedó escrito. Gran cantidad de tropas fueron aniquiladas durante el segundo y el tercer año. Siguió enviando. Y Akkad comenzó a sucumbir ante la muerte y el hambre. Ustedes se imaginan, ustedes ya saben, ¿no? ¿Por qué hay menos hombres en el mundo que mujeres? Por las guerras.
Desde que los dioses le enseñaron al terrestre a guerrear, el peso más grande y la desgracia más grande cayó encima de los hombres. Mueren mujeres, mueren niños, pero no se compara con la muerte de los hombres, soldados. Y sigue así hasta el día de hoy. En países hay hombres que se esconden en las montañas, que reniegan y van a la justicia porque no quieren ir a la guerra como lo mandan los gobernantes de ellos, que se obsesionan con las guerras para negociar y agarran a hombres y jóvenes como si fueran una masa humana que está ahí, que se puede usar, descartable. Entonces mucha gente está tomando conciencia y se revela. Pero aún así ustedes ven que en las guerras siguen muriendo los hombres. Y dice que después de 120,000 que fueron y no regresó ni uno vivo, siguió enviando. Segundo año, el tercer año. Y Acad comenzó, la ciudad donde reinaba, el reinado de Acad, no la ciudad, Acad, el territorio donde reinaba, comenzó a sucumbir ante la muerte y el hambre. Y acuérdense que tantos brazos masculinos le restaba capacidad para plantar, brazos para cosechar, brazos para hacer todo el desarrollo de una ciudad, brazos de los hombres, sin despreciar el esfuerzo de las mujeres. Pero se le fue acabando la capacidad de los hombres y eso se refleja en la situación del reinado. Dice, comenzó a sucumbir Acad ante la muerte y el hambre. Se agarran miles de campesinos que plantan los campos para darle comida a las ciudades y lo agarran y lo meten en una leva, como se dice en el lenguaje militar, y lo mandan a guerrear y todos mueren. Pues lógicamente esa producción que esos hombres tenían en el campo, va a disminuir. Menos productos. Entonces más hambre, porque no hay producción en los campos. Los hombres fueron a la guerra y fueron muertos. ¿Quién trabaja el campo? Eso es lo que está queriendo decir. Llegó la muerte y el hambre al reino de Acad. En el cuarto aniversario de aquella guerra no autorizada por los dioses, Naram-Sin apeló al gran dios, Ea, Enki, que es contrario, es medio hermano de Enlil, pero es, como le dije, el clan contrario a Enki. Entonces él, que era de Enlil, del grupo de Enlil, que obedecía a Enlil, que obedecía a Inanna, la nieta de Enlil, que obedecía al hijo de Enlil, que era Naram-Sin, el dios Sin, los desoyó, los despreció, se sintió lo máximo, apoyado en sus armas, y ahora recurre al otro dios, al otro clan contrario a Enlil, el clan de Ea, el gran dios Ea o Enki. Recurrió a Enki o a Ea para que desautorizara a Inanna y expusiera su caso ante el resto de los dioses. Estos le aconsejaron que desistiera en su lucha. ¿Ves? De nuevo recurre al otro clan contrario de Enlil, que es el clan de Enki, y esta gente también le dicen, deja de luchar. Lo mismo que le decía el primer grupo de Enlil. Deja de luchar, desista de la lucha. Y le prometieron que en los días por venir Enlil traerá la perdición sobre los hijos del mal. Y acá tendrá un respiro, o sea, deja de luchar, que Enlil va a actuar para que esos reyes que te están atacando pierdan la guerra. Y así tú vas a tener un respiro, restablecer tu ciudad, tu imperio, tu reinado de nuevo. La prometida era de paz duró alrededor de 3 siglos. Ahí obedeció y sucedió lo que le dijeron los dioses, los Anunnaki. Le dijeron, Akkad va a tener un respiro en esta guerra de exterminio. Deja de luchar, haz lo que te estamos diciendo, que nosotros vamos a actuar. Entonces ahí obedeció porque vio que se le estaba derrumbando el imperio que tenía, el reinado que tenía. Entonces dice, la prometida era de paz, duró alrededor de 3 siglos, ¿sí? Durante los cuales el territorio de Sumeria, la parte más antigua de la Mesopotamia, reemergió como centro de la realeza, y los centros urbanos más antiguos del mundo antiguo, como las ciudades fundadas por los Anunnaki de Ur, Nippur, Lagash y Sin, Larsa, florecieron de nuevo. ¿Sí?
Deja de guerrear, haznos caso, lo que te estamos diciendo. No confíes en tus armas nada más, te están destruyendo por estar de orgulloso. ¿Cuántos países le están diciendo a Estados Unidos, paren la guerra, ya basta? De sus 200 años de existencia ya tienen 80% de ese tiempo, ya lo tienen haciéndole guerra a otros países, ya basta. Gente en Estados Unidos, senadores, como Bernie Sanders, se le está diciendo, se lo dijo personalmente a Trump, se lo dijo a este del mismo partido de él, que es el actual, a Biden, ya paremos la guerra, por amor de Dios, ya tenemos de los 200 años como país, tenemos ya el 80% haciéndole guerra a otro, ya está bien. Igual este presidente actual lo mandó al carajo, o sea, no le hizo caso. Y por eso le sigue enviando millones y millones y millones a Ucrania. Pero no es al pueblo ucraniano. Yo le dije que son los prestamistas, que son los negociantes de la guerra estadounidense que están en Ucrania recibiendo el dinero que aprueba Biden. No el dinero que se le entrega directamente al payaso de Zelensky. A ellos, al Zelensky y a su grupo le dan una chiripa, como se dice, un poco de ese dinero. Pero ese dinero grande se lo quedan los mismos estadounidenses que están allá haciendo negocios con la guerra. Y ese dinero vuelve a Estados Unidos y beneficia a gente que está ligado con Biden. Por eso es que no paran el negocio. Y millones y millones, 4,000 aprobados para Ucrania, 3,000, 48,000, 45,000. ¿Y saben lo que pasó actualmente? Hace poco. El derrame de tóxicos de un tren que descarriló ahí en Ohio, en el estado de Ohio. Y tiene amenazada la existencia de una ciudad entera, con miles de gente que no pueden tomar el agua. El gobernador de ese estado le pidió ayuda a Biden, se la negó. Pero a Ucrania se le mandan miles y miles de millones. Por eso el hijo de Trump, burlándose de esa actitud de Biden, en lugar de ayudar a gente en su propio país, se lo manda el dinero a aquel loco de Ucrania, de que para enfrentar a Rusia. Pero no es nada de eso. Es un negocio que tienen con Ucrania, poniendo los muertos. Y el hijo de Trump se burla de Biden diciéndole al gobernador de Ohio, mira, ponte una máscara con la cara del payaso Zelensky en Ucrania y ve donde Biden, que a lo mejor te confunde con Zelensky y te aprueba la ayuda. Le mandó ese mensaje burlándose. Que tiene lógica, ¿no? Tiene sentido. El tipo le está mandando el dinero a Ucrania y a su propio país, que está en una situación difícil en algún estado, le pide ayuda y dice, no te voy a ayudar. Eso está pasando, ¿no? No le hacen caso a nadie con relación. Y los estúpidos y payasos limpiapolvo de Estados Unidos, que son los gobernantes europeos de la Unión Europea, siguen atrás. Los pueblos de esos países están arruinándose. Van a pasar frío y hambre, quemando carbón de nuevo, quemando madera. Gente que era estricto con la contaminación del planeta y le daba líneas a otros países para que no quemaran carbón, le mandaba millones para que no sigan quemando carbón. Ahora son ellos que están quemando carbón, contaminando el mundo, siguiendo atrás de las políticas de Estados Unidos, de Biden, para atacar a Rusia. Y los pueblos de esos países europeos ya comenzaron a salir a la calle, miles de gente en las calles, en Alemania, en Francia, a protestar porque esos gobernantes no piensan en sus pueblos, son payasos, son lambones del gobierno estadounidense. Prefieren que su pueblo se mueran de hambre, se mueran de frío, en lugar de, y prefieren seguir entonces las políticas de Estados Unidos. Mándele armas y dinero al payaso aquel. Y ese dinero y esas armas las negocian los mismos estadounidenses allá y corruptos europeos también. Entonces, en fin, eso viene de lejos ya. Desde el inicio, de la historia ya vienen esas actitudes de los gobernantes que se venden, que se corrompen, que se creen que son lo máximo, porque apoyado en sus armas, tenemos más armas. Cuando ya tus armas no sirvan, ¿qué vas a hacer? Pues no aprenden. Las lecciones están escritas, pero no aprenden. La terquedad se llama eso.
Y entonces dice que le aceptó la sugerencia de estos dioses y realmente le dieron un respiro a Akkad, y ese respiro fue un tiempo de paz de 3 siglos. Y todo floreció en ese tiempo, pararon la guerra. Todo floreció. Sumer fue bajo los reyes de Ur el centro de un imperio que abarcaba la totalidad de Oriente. Estas ciudades de Mesopotamia florecieron. Dice la primera, entonces aquella gran civilización, la primera civilización conocida del hombre, ahí en Mesopotamia, sucumbió a una catástrofe de proporciones sin precedentes. Después de estos 3 siglos de prosperidad, llegó la guerra entre los mismos Anunnaki y el uso de las armas creó el desastre que se conoce como la extinción de la civilización sumeria. Nergal, este que mencionamos ya antes, hijo de Enki, se unió con un hijo de Enlil llamado Ninurta, que es el que tuvo en Nibiru y vino aquí, y lanzaron un ataque atómico ahí en el noroeste de Mesopotamia, cerca del Sinaí, del Mar Muerto por ahí. Lanzaron un ataque para destruir a quién, a una ciudad que un hijo de Enki, Marduk, el llamado Amon-Ra de Egipto, decidió erigir en ese territorio del clan de Enlil, y la levantó la ciudad. Él decía, el reinado aquí en la tierra me corresponde a mí. Comenzó la lucha por el poder. Y esos 2 hijos, uno de Enki y otro de Enlil, se unieron y fueron en naves de ellos y lanzaron bombas atómicas. Y la nube, en lugar de arrasar la ciudad de Marduk, que era el objetivo, el viento se la llevó. El viento que viene del norte, que es el Mediterráneo, la llevó hacia Mesopotamia, la fue arrastrando hacia el sur. Y esa nube venenosa, el viento venenoso, arrasó con todas las ciudades de Mesopotamia que quedaban al sur. El viento la llevó, el viento maldito, el viento mortal. Y ahí desapareció esa ciudad después de tantos años de florecimiento. Cometieron ese error con las armas, los mismos dioses, ya no terrestres, sino los mismos dioses, los Anunnaki, cometieron ese error, atacaron y no percibieron que el viento iba a llevar esa nube tóxica hacia el sur, y ellos mismos destruyeron las ciudades de ellos, tuvieron que salir corriendo, arrasaron la región entera de Mesopotamia hacia el sur, y la ciudad que era de Marduk, que era el objetivo, se salvó porque estaba al norte, y el viento corrió fue al sur. Y eso es lo que dice aquí, la primera civilización, dice 3 siglos. La prometida era de paz duró alrededor de 3 siglos, durante los cuales Sumeria, la parte más antigua de Mesopotamia, que fue ahí el inicio, que llegaron los Anunnaki en Sumeria, reemergió como centro de la realeza, y los centros urbanos más antiguos del mundo antiguo, como las ciudades de Ur, Nippur, Lagash y Sin, Larsa, florecieron de nuevo. Sumer fue bajo los reyes de Ur el centro de un imperio que abarcaba la totalidad del Oriente Próximo de la antigüedad. Pero a finales del 3er milenio antes de Cristo, el país se convirtió en el campo de batalla de lealtades encontradas. Ven, esos 3 siglos de paz que llegaron, al final de esos 3 siglos, sucedió ese cataclismo nuclear. Dice, a finales del 3er milenio antes de Cristo, el país se convirtió en el campo de batalla de lealtades encontradas y de ejércitos oponentes. Y entonces aquella gran civilización, la primera civilización conocida del hombre, sucumbió a una catástrofe de proporciones sin precedentes, catástrofe nuclear. El llamado viento maligno que vino del norte y arrastrado por los vientos del Mediterráneo y llegó hasta lo que hoy es Irak, destruyó todas las ciudades, mujeres, hombres, ganado. Habría que esperar cientos de años para que ese territorio fuera recuperable, ¿no? Y se pudiera plantar y vivir ahí. Fue un acontecimiento fatídico, sigue diciéndose Charya Sitchin, que así lo creemos, fue recogido en los relatos bíblicos.
Fue un acontecimiento cuyo recuerdo pervivió por mucho tiempo, siendo conmemorado y llorado en numerosos poemas que dan una descripción gráfica del caos y la desolación que cayeron sobre el centro de aquella antigua civilización. Fue, según afirman los textos mesopotámicos, una catástrofe que cayó sobre Sumer como resultado de una decisión de los grandes dioses reunidos en consejo. Enki había escondido las armas atómicas que uno de ellos trajo de Nibiru. Las escondió para que nunca fueran usadas aquí, mucho menos entre Anunnakis, en manos del mismo planeta. En esa lucha por el poder entre Marduk y Enlil y sus seguidores, Enlil consultó a su padre Anu y Nibiru y este autorizó que se usaran las armas para que Marduk no pudiera hacerse propietario del espaciopuerto ahí en el Sinaí y pudiera controlar entonces los viajes que llevaban oro de aquí a Nibiru. Y el que controlaba los viajes del oro hacia Nibiru tenía el poder y podía reclamar el poder en Nibiru, porque con el oro era que se estaba salvando la atmósfera de Nibiru. Y en Nibiru adquirir oro aquí en la tierra se convirtió en una geopolítica. El rey que no conseguía llevar oro de aquí a Nibiru para tapar el agujero en la atmósfera, por donde podía irse toda la atmósfera y aniquilar el planeta, la vida en el planeta, el rey que no podía era destituido en Nibiru con golpe de estado. Está en el libro perdido de Enki, ya que lo leímos. Entonces se convirtió en un elemento de geopolítica en Nibiru, llevar oro. Entonces Marduk reclamaba el trono en Nibiru, como lo reclamaba Enki. Y Anu decidió darle esa herencia del reino de Nibiru a Enlil, su hijo, su otro hijo, y a los descendientes de Enlil. Entonces esa lucha se trajo aquí entre los descendientes de Enlil y de Enki. Se convirtió en batallas entre ellos, y una de esas batallas creó este problema. Aniquilaron lo mismo que ellos habían hecho en Mesopotamia. Toda esa gran civilización, construcción, ellos mismos la aniquilaron con ese ataque nuclear. Y Enki había escondido esas armas, y Anu le dio permiso a Enlil para usarla y destruir las pretensiones de Marduk, ahí en Babil, lo que hoy es Babilonia, la ciudad de Babil. Pueden bombardear el espaciopuerto entonces para que no sea de Marduk ni de nadie, para que no pueda controlar la ida y venida de las naves hacia Nibiru, llenas de oro, enviado desde aquí hacia allá, porque podía reclamar el poder en Nibiru. No me dan el poder en Nibiru, entonces no envío oro. Que se acabe el planeta ya, ustedes, en Nibiru. O sea, eso está de fondo. Entonces, si atacan las estructuras, se ataca el espaciopuerto ahí en el Sinaí para que Marduk no pueda tomarlo con sus ejércitos. Y ahí se da esa catástrofe nuclear, que el viento, en lugar de destruir allá todo lo que estaba, corrió hacia el sur, destruyó una parte donde fue lanzada en el Sinaí, que todavía están las piedras calcinadas negras. Esa zona de satélite se ve ese territorio en el Sinaí quemado. Y eso fue de ese ataque. Y la corriente, el viento fue hacia el sur y destruyó la ciudad de Sumeria. Ahí acabó esa civilización. Dice, fue un acontecimiento que aparece hasta en los textos de la Biblia. Un acontecimiento conmemorado y llorado en numerosos poemas antiguos que dan una descripción gráfica del caos y la desolación que cayeron sobre el centro de aquella antigua civilización sumeria. Fue, según afirman los textos mesopotámicos, una catástrofe que cayó sobre Sumer como resultado de una decisión de los grandes dioses reunidos en consejo. En consejo, los seguidores de Enlil, apoyados por Anu en Nibiru, tomaron la decisión: métanle bombas atómicas al espaciopuerto para que Marduk no lo consiga conquistar. Y ahí vino la desgracia, ¿no? Llevó casi un siglo repoblar el sur de Mesopotamia. ¿Ven lo que le estaba diciendo? Toda esa nube tóxica del ataque nuclear en el norte, que arrasó con el sur, la región de Mesopotamia, dice que pasó un siglo
casi un siglo para poder repoblar otra vez esa región de Mesopotamia, donde estaba Sumeria, para poder repoblar y levantar ciudades de nuevo y beber esa agua, comer esos alimentos, porque todo quedó contaminado. Todavía en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, esas regiones donde los estadounidenses lanzaron la bomba atómica, las dos, todavía está incapaz de producir y de ser poblado. Y habrá que esperar cientos de años para que el planeta se recupere en esa herida que le hicieron ese gobierno estadounidense allá en Hiroshima y Nagasaki. Llevó casi un siglo repoblar el sur de Mesopotamia y otro siglo más hasta reponerse por completo de la aniquilación divina, o sea, la aniquilación que causaron los mismos dioses entre ellos. Por eso dice la aniquilación divina. Para entonces el centro del poder mesopotámico se había desplazado hacia el norte, a la ciudad de Babilonia, porque Marduk tomó el comando y comenzó a vencer a los seguidores de Enlil. Y fundó esa ciudad en la misma región donde mandaba Enlil, llamada Babil. El centro del poder entonces se fue hacia allá, hacia Babilonia, hacia Babil. El centro del poder mesopotámico se había desplazado hacia el norte, a Babilonia. Allí surgiría un nuevo imperio que se proclamaría a un ambicioso dios, Marduk, el hijo de Enki, que reclamaba el poder de los Anunnaki aquí en la tierra. Marduk entonces fue erigida como la deidad, el dios supremo. El comandante soy yo ahora, dijo Marduk. Y los terrestres lo ven como dios, engañados, ¿no? Por eso los textos hablan de dioses, de Dios, Marduk. Hacia 1800 a.C., un rey llamado Hammurabi, rey que se hiciera famoso por su código legal. Hay un librito por ahí que se llama el Código de Hammurabi. Lo tengo yo por ahí, que dicen que él lo escribió. Yo lo tenía por aquí, el código, hasta aquí, el Código de Hammurabi. Ese rey se hace famoso por este código. El Código de Hammurabi, está ahí, el Código de Hammurabi. O sea, se cree que fue él el primer rey que elaboró un código de leyes, pero no fue el primero. Ya siglos antes otros reyes habían elaborado leyes para sus pueblos. Pero a él se le ve así, es famoso por ese Código de Hammurabi que le mostré. Está en español, el texto es. Dice Hammurabi, en el 1800 a.C., 1800 años antes de Cristo, Hammurabi, el rey, que se hiciera famoso por su código legal, ese librito que les mostré, ascendió al trono de Babilonia, la ciudad donde reinaba Marduk, ¿no? Los seguidores de Enlil. Marduk, hijo de Ea o de Enki. Ascendió al trono de Babilonia y empezó a extender sus fronteras, a conquistar los territorios que eran del clan de Enlil. Según sus inscripciones, los dioses no solo le decían si debía y cuándo debía lanzar sus campañas militares, como lo hacían con Naram-Sin, con Sargón, con Charruquín también, o Charruquín. Los dioses eran que decían, ataca ahora, o decían también, no ataques ahora. Los dioses no solo le decían a Hammurabi si debía y cuándo debía lanzar sus campañas militares, sino que además dirigían literalmente sus ejércitos. Los Anunnaki dirigiendo los ejércitos de terrestres. Mediante el poder de los grandes dioses, por eso miren el título, ¿no? La guerra de los dioses y los hombres. Ellos metieron a los terrestres. Les enseñaron a luchar con armas, a fabricar armas, a ingresar en ejércitos, a tener disciplina de ejército, a cómo actuar en un ejército. Eso se le enseñaron los Anunnaki. Mediante el poder de los grandes dioses, el rey, amado del dios Marduk, le servía a Marduk, restableció los cimientos de Sumer y Akkad. Por mandato de Anu y con Enlil al frente de su ejército, con los portentosos poderes que los grandes dioses le habían dado, no encontró rival en el ejército de Enlil y su rey Rin-Sin. ¿Sí? Entre los mismos dioses ahora se unen a ejércitos de terrestres dirigidos por reyes para luchar por territorios.
A veces se une, luchan los seguidores de Enki y Enlil. A veces se unen los dos para luchar contra otro de uno de ellos mismos. ¿Ve? Hammurabi, servidor de Marduk, pero también apoyado por Enlil, se une para luchar contra un rey en el ejército de Mubal, dice, y contra su rey Rin-Sin. Rin-Sin, o sea, era un servidor del dios Sin, Nar-Sin, hijo de Enlil. O sea, es una lucha entre ellos y en el medio están los terrestres ayudando como ejército. Para superar a sus enemigos, el dios Marduk le concedió a Hammurabi una poderosa arma. De nuevo aquí ven, un Anunnaki le da un arma a un terrestre. Poderosa arma, arma divina, no arma del dios Marduk, llamada el gran poder de Marduk, esa arma. Con la poderosa arma, escribe el mismo Hammurabi, con la poderosa arma con la cual Marduk proclamaba sus victorias, el héroe Hammurabi venció en la batalla a los ejércitos de Snuna, Subarto y Gutium, que eran ciudades, estados. Con el gran poder de Marduk, o sea, el arma que le proporcionó Marduk, venció a los ejércitos de Sutium, Turuku, Kamu. Con el portentoso poder que Anu y Enlil le habían dado, se han unido los dos clanes contra uno de ellos mismos. Con el portentoso poder que Anu y Enlil le habían dado, derrotó a todos sus enemigos hasta el país de Subartu. Guerra y guerra por territorio, para robar territorios, señores. La cosa viene de lejos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Babilonia tuviera que compartir su poder con un nuevo rival en el norte. Dice una canción hablando en este contexto de cómo los Anunnaki le enseñan a los terrestres a guerrear y eso que se convierte como en una droga, en una adicción en la cabeza del terrestre. Porque ya los reyes no paran de querer robar territorios. Si hay otro que nunca los ha atacado, crean un motivo. El llamado en lenguaje militar casus belli. Ya no me estás atacando. Entonces, ¿qué motivo encuentro para invadirte y robarme tu territorio, tus recursos? Invento un caso de que me has atacado, un casus belli, un caso de guerra. Y lo mismo se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Y eso lo vemos más en Estados Unidos, ¿no? Tenía un barco en el puerto de Cuba, ellos mismos, de Cuba ahí, y ellos mismos le metieron una bomba al barco para acusar al gobierno de Fidel, que fue el que destruyó el barco, y así encontrar un motivo para invadir a la isla. Mandaron mercenarios, pero fueron vencidos por el ejército de Fidel Castro. Igual hicieron en Asia. Le explotaron uno de sus propios barcos ahí en Pearl Harbor, una base que tienen ahí todavía en Asia, y acusaron a los japoneses. Y ese método de crear casos de guerra, casos belli, lo siguen usando. Dice, sigue diciéndose Charya Sitchin entonces. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Babilonia. Entonces le decía que esa mentalidad de guerrear, ese deseo de guerrear y a robar territorios, no importa que mueran miles de hombres. Eso se ha vuelto como una adicción en los gobernantes hasta el día de hoy, en los reyes, en los gobernantes, los presidentes, que están tranquilos y de repente comienzan con esa avaricia de querer robarse las cosas de los otros. Y comienzan a atacar. Entonces eso está eso se ha vuelto como una droga, les decía, como una droga, una adicción. O sea, es como algo interior que le hace sentir odio por la paz. Y en lugar de procurar la paz y vamos a ayudar a aquel país que se desarrolle también, ayudar al otro a que se desarrolle, vamos a compartir la tecnología. Es guerra para robar. Todo lo contrario. Entonces, fíjense, hay gente que habla de paz en Ucrania, el mismo presidente de Ucrania, que son los que ha mandado la guerra, miles ya y han muerto como moscas contra Rusia.
Él mismo dice que no es tiempo de la paz, porque él no es que está allá tirando tiros en el frente. Él y su grupito están ganando dinero, no se importan. Esa adicción a la guerra que no le importa. Y cuando le hablan de paz a Zelensky, él dice que él critica a los que hablan de paz. Usted no ha entendido nada, usted no sabe nada. No es tiempo de eso. Y es el mismo mensaje que le dicen los estadounidenses a la gente de Biden y del Pentágono que hable así. Dígale que ahora no hay diálogo, ahora hay guerra. ¿Quién está muriendo? ¿Los estadounidenses? No, los ucranianos, no les importan. Hasta el último ucraniano. Cuando le demos la orden de que hable de paz, entonces el payaso Zelensky habla de diálogo y de paz. Le han dicho, es guerra, entonces él sigue diciendo, ahora no es tiempo de paz, es guerra y guerra. ¿Y a quién es que está atacando Zelensky? A su propia gente en Ucrania, a la gente del este de Ucrania, que son ucranianos, aunque hablen ruso. Contra eso que le está mandando la guerra. Su propio ciudadano lo está destruyendo bajo las órdenes de Estados Unidos. La guerra llega a un momento en que ese vicio, esa droga, te ciega, que ya cuando te mencionan paz es como enseñar, mostrarle la cruz al diablo, como dice la gente. Lo que más anhelan los pueblos es la paz. Y él dice que eso no. El que hable de eso está equivocado. No es tiempo de paz. No quieren paz. Y él está repitiendo lo mismo que dice Estados Unidos, el gobierno Biden, y lo mismo que dice el secretario general de la OTAN. No es tiempo de paz, de guerra. Va a ser una desgracia si Rusia triunfa. Hay que seguir guerreando. Y ya el nuevo primer ministro de Inglaterra ya dice, nosotros seremos los primeros en proveer a Ucrania de armas de largo alcance para que ya le bombardeen el territorio ruso, no solamente el de Ucrania, en el este. Bien, como están y la situación en el Reino Unido descalabrándose para carajo, la gente ya pasando hambre. Todos los precios de todo para encima, la energía, los alimentos, mercados vacíos, supermercados con los estantes vacíos. Y este tipo mandándole dinero y armas a Ucrania. Están ciegos, se han vuelto locos. La droga de la guerra lo tiene como le pasó a Naram Singh. Se confían en sus armas y ya no le importa pueblo, no le importa a nadie, sino guerra y guerra y guerra. Hasta que quede el último de ellos. Ven cómo este libro es tan actual, señores. La guerra de los dioses y los hombres. Y sigue diciendo Sicharya Sitchin. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Babilonia tuviera que compartir su poder con un nuevo rival en el norte. El imperio asirio nació. Unos se caen y otros llegan. Y así va a pasar. Donde no se proclamó a Marduk como Dios supremo. Surgió el imperio asirio en el norte de Babilonia. Y ese rey, ese emperador, ese rey no era servidor de Marduk, como el de Babilonia. No se proclamó a Marduk como Dios supremo en Asiria, sino al dios barbado llamado Asur, uno de los Anunnakis, el que todo lo ve, tiene la tecnología para controlar todo, el que todo lo ve. Vamos a parar por aquí, señores, y en la próxima lectura seguimos hablando de este tema tan actual, la guerra de los dioses y los hombres. Gracias a todos, y le agradezco a todas y a todos los que ven este canal.